¿Me escucho bien? Hagan así, fuerte y claro. Ya, qué bueno. Hermanos, les saludo a todos en el nombre, en el amor del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, igual como comentaban los demás, estoy contento van a ver mi dedito ahí para verle las caras mientras voy hablando. Me alegra poder verles a ustedes, a los juveniles, a los jóvenes, a los adultos, y hasta ahí llegaríamos, porque no hay ningún viejito aún. Así que me alegra mucho poder verles, eh, ver sus caras y que el Señor le haya guiado a poder participar del culto al Señor el día de hoy. Antes de comenzar, me gustaría así que nos dispongamos a orar para pedir la dirección a nuestro Señor, para que podamos entender la palabra del Señor. Así que le voy a pedir que inclinen sus rostros y podamos orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos porque tú el día de hoy nos has dado la vida, nos has dado la salud. Señor, este nuevo día, Señor, ha sido un regalo tuyo a nosotros y tenemos eh, este privilegio de poder, Señor, estar en comunión contigo, de poder utilizar la oración para comunicarnos contigo, y también podemos tener este privilegio de ver a nuestros hermanos, de que están bien, Señor, de poder compartir cánticos, alabanzas que van dirigidos a tu nombre, Señor, que el motivo de estos cánticos son alabarte y glorificarte a ti, Señor. Y también te agradecemos porque hoy tú nos das la posibilidad de poder estudiar tu palabra, Señor, de escuchar, Señor, lo que tú nos quieres decir, Señor. Padre, te rogamos que tú eh, hagas que, Señor, nosotros podamos concentrarnos, Señor, en tu palabra, que podamos abrir nuestros corazones, Señor, a tu palabra, que cada versículo que leamos, que es tu palabra, podamos, Señor, abrazarlo, Señor, eh, podamos, Señor, entenderlo y con humildad, Padre, que podamos, Señor, ponerlo en práctica en nuestra vida, Señor. Gracias te damos por todo esto y rogamos que tú nos guíes en el santo nombre de tu Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Te lo pedimos. Amén. Es raro decir solo amén y no escuchar a los demás decir amén, pero sé que en el fondo están diciendo amén en sus casas. Bueno, me gustaría que comencemos leyendo y busquemos en Judas el versículo 24, así que les voy a pedir que estén bien activos a buscar los versículos que vamos a ir leyendo. Me gustaría partir con ese versículo y después nos vamos a ir al capítulo que vamos a estudiar más a fondo. Judas, versículo 24 y 25, le vamos a dar lectura. Dice: aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Gracias, hermano Hugo, por ayudarnos con los versículos ahí en la pantalla. Bueno, ahora me gustaría que nos vayamos a Hebreos, capítulo 6. El día de hoy vamos a estudiar el tema de la perseverancia del cristiano. Bueno, el libro que estamos estudiando nos lleva a Hebreos capítulo 6, versículo 4. Cuando llegamos a ese versículo nos complicamos un poco porque estudiando la palabra del Señor encontramos que hay cierta diferencia en algunos predicadores quizás, pero lo leeremos de una forma sencilla, que podamos entender la palabra del Señor. Y vamos a leer ahora el versículo 4 que dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos de los cuales labrada, recibe la bendición de Dios, mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrazada. En estos pasajes podemos dudar o podemos preguntarnos a qué se refiere. Muchos creen que el cristiano con estos versículos puede perder su salvación, pero en Hebreos toca dos temas importantes que puedo rescatar en este capítulo 6 y más adelante, que habla sobre los apóstatas de la fe y también habla sobre la perseverancia del cristiano, de los santos, como también hay otros títulos que son bien conocidos. Y en estos versículos podemos recordar también, y me gustaría que busquen en Lucas capítulo 8, podríamos recordar la parábola del sembrador, en los que podríamos asimilar un poco esto. No sé si todos conocen hay más niños también, hay jóvenes que tal vez no conocen esta parábola, donde es una semilla es tirada por el camino y hay distintos tipos de suelos. El suelo recibe esta semilla de distintas formas. Lucas capítulo 8, versículo 11 dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, para entenderlo. Eso dice el versículo 11. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra, esta semilla que cae sobre la piedra, son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba estos se apartan. El versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, o con paciencia en otras versiones. Hemos sentido nosotros tal vez, nos hemos sentido tal vez agobiados con el mundo, con lo que nos rodea, tal vez pensando que pudiésemos no continuar la carrera que estamos llevando como cristianos, o tal vez nos hemos sentido cansados o un poco desilusionados con nosotros mismos por nuestro pecado, que hemos creído que podríamos perder la salvación. Bueno, estos versículos no se refieren a los hijos de Dios, se refieren a aquellas personas que podríamos quizás alguna vez haber conocido, como personas que pudieron haber ido a la iglesia, que escucharon la buena palabra del Señor, que cualquiera que pueda escuchar la palabra del Señor se da cuenta de que son palabras sabias, palabras buenas, y la recibieron, pero los agobios, los afanes, su vida, hicieron que se fuesen olvidando y ellos realmente no aceptaron la palabra del Señor. También podemos mencionar cuando en 2 de Pedro 2:20, cuando menciona que aquellos que habiendo escapado de las contaminaciones del mundo, podemos pensar en esas personas que escaparon de las contaminaciones del mundo, de las cosas malas que están haciendo, y escaparon por el conocimiento del Señor, dice Pedro, se volvieron a enredar en las cosas que ellos habían dejado, y dice en 2 de Pedro que las cosas que volvieron a cometer son peores que las que ya cometían, porque ellos conocieron el camino de la justicia. Para explicarlo más claramente, 2 de Pedro 2:20-22, si lo podemos colocar en pantalla, hermano Hugo, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y ahí menciona un versículo que algunos ya conocían. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es lo que hacen algunas personas. En otras palabras, los mencionan también como los apóstatas de la fe. Hay personas que realmente hacen esto, que dejan su pecado, pero conocen luego el camino de la justicia del Señor Jesús y todos sus mandamientos y todo lo que deben hacer, pero vuelven atrás. Como dice este proverbio, el perro vuelve a su vómito y el cerdo, al ser lavado, vuelve al barro, vuelve a ensuciarse, a revolcarse, porque ese es su estado natural. Tenemos también 1 de Juan 2:19, que nos habla un poco de estos mismos, donde dice que salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Debemos entender también que a las iglesias o vamos a tener conocidos que nosotros vamos a creer que son de nosotros. Hay muchas personas que dicen creer en el Señor Jesús, pero no solo por creer en el Señor Jesús, ellos son verdaderamente hijos de Dios. Pero ahora me gustaría leer el versículo 9 de Hebreos 6 que estamos leyendo, en donde nos habla ahora sí a nosotros. Dice, versículo 8 dice, versículo 9, perdón, dice, pero de vosotros, oh amado, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Debemos recordar también algo que nuestra iglesia bien ha hecho al enseñarnos esta seguridad que tenemos de la salvación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8:33-39 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Hay alguien que puede acusarnos a nosotros? No, pues Dios es el que justifica. El mismo Jesús dice, y qué mejores palabras que provengan de Jesús, dice en Juan 10:27-29, lo vamos a buscar. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué mejor promesa podemos encontrar en la palabra del Señor que esta? ¿Qué duda puede saltarnos a nosotros con estas promesas? Pero para explicar un poco mejor esta promesa de Dios, podemos buscar en Hebreos capítulo 6 que estábamos leyendo, nos podemos saltar al versículo 13. Pueden buscar en sus Biblias y le vamos a dar lectura hasta el versículo 20. El versículo 13 dice, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con largura de ánimo, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo,
donde entró por nosotros como precursor Jesús, hecho pontífice eternamente según la orden de Melquisedec. ¿Qué encontramos en estos versículos? Que tal vez hay muchas palabras un poco difíciles. Encontramos que aquí las personas juran siempre por alguien más. Yo puedo jurar generalmente cuando hay una persona, dice, ¿me juras? ¿De verdad hiciste esto? Sí, te lo juro. Ya, pero júramelo por alguien, para que sea algo importante. Generalmente decimos, ya te lo juro por mi amigo. No, pero por alguien más importante. Ya, te lo juro por mi mamá. Ya, te lo juro por mi papá. Ah, ya, ahora te creo. Generalmente el humano igual tiende a jurar siempre por alguien más, pero aquí la palabra del Señor dice, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios, ¿por quién más podría jurar? Más alto que él, más importante que él, más que por él. Él juró por sí mismo. Y esta promesa no se puede romper. Porque el versículo 18 dice también, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Un predicador se refería al versículo 19 en donde dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo. Hacía una muestra de este versículo como a Jesús cuando sube al cielo, sube con esta ancla y llega al cielo, Él por nosotros, y llega al cielo como cantamos en la alabanza anterior, que tenemos preparado un lugar ahí en el cielo y tenemos esa fe y esa confianza de que allí llegaremos, y Él sube con esa ancla y la coloca ahí en el cielo y la coloca firme, como es un ancla. Y mencionaba que esa ancla tenía una cadena hacia abajo con cada uno de los hijos del Señor, en la que nosotros estábamos anclados al cielo. La promesa del Señor Jesús dice que Él vendrá y nos llevará al lugar celestial con Él. Es una promesa, es una promesa que se puede ver como el versículo 19 que dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Jesús ha anclado esa ancla en el cielo y ahora cada una de esas cadenas está sujetada a nosotros, a nuestra alma. Y es una buena referencia porque los barcos se anclan y pueden moverse, pueden haber tempestades, puede que nos azote las dificultades, pero nada nos va a arrebatar del amor del Señor, nada nos va a arrebatar de esta promesa, en la cual Dios ha jurado por sí mismo que proveerá bendición, que proveerá eh, algo eterno. Así que es un lindo versículo para tener esta seguridad en el Señor. Juan 6, 37, 40 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí está nuevamente esta promesa y esta confianza que debemos tener nosotros. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cree esto usted, hermano? ¿Le da confianza a esto? ¿Hemos depositado nuestra confianza en un Dios que puede ser derrotado? Por supuesto que no. Ahora mi pregunta es, ¿usted tiene el poder de sacarse esta cadena y, y ya no estar más anclado? Tampoco. Eso es lo bueno, que aunque nosotros quisiéramos, no podemos tampoco apartarnos del amor del Señor. Esto nos trae tranquilidad, porque la voluntad del Padre es que ninguno se pierda, más que todos los que han sido dados a Jesús tengan vida eterna. Pero también esto es tranquilidad, no pereza. El versículo del capítulo 6 de Hebreos, del que estábamos leyendo, dice, el versículo 11 dice, más deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo,
para cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por supuesto que tenemos una promesa que sabemos que se va a cumplir, en la cual confiamos, pero esto no nos tiene que hacer a nosotros, hermanos, perezosos. No debemos confiarnos de todas estas cosas o estar absolutamente tranquilos. La palabra del Señor aquí nos dice que no os hagáis perezosos. ¿Qué nos habla la palabra del Señor sobre los perezosos? Podemos buscar en Proverbios 22:13, que habla sobre el perezoso. ¿Lo han escuchado? Dice el proverbio, dice el perezoso, el león está afuera. ¿Lo habían escuchado? Dice el perezoso, el león está afuera. Punto y coma dice, seré muerto en la calle. Eso es lo que dice el perezoso. Y aquí la emoción que controla esta frase no es el miedo, si se dan cuenta, sino que es la pereza. Por algo dice el perezoso y no dice el miedoso o dice el cobarde, dice el perezoso, el león está afuera. ¿Qué me imagino yo con esto? Que el perezoso tendrá que salir a trabajar e inventa que hay un león allá afuera y no puede hacerlo. Muchas veces nosotros quizás también nos inventamos un león allá afuera que dice, chuta, tengo que hacer esto, respecto obviamente a nuestro trabajar como cristianos, y aparece un león que nos impide hacer lo que debemos hacer. En realidad quizás es un gatito, pero nosotros lo agrandamos y al final no hacemos lo que tenemos que hacer. Ahora, sí, debemos ser humildes y decir, sí, somos perezosos, pero el perezoso también la palabra del Señor dice que el perezoso no quiere decir que él no quiere hacer las cosas, sino que también el perezoso desea. Hay un versículo que está en Proverbios también, capítulo 13, versículo 4, dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma del perezoso desea. Aquí vamos a ver que el perezoso sí desea, es perezoso, pero sí desea hacer las cosas. Disculpe que los coloque a ustedes como ejemplo o a mí, pero ¿cuántas veces no hemos dicho de algún misionero tal vez, de algún hermano, o cómo me gustaría ser como este hermano, cómo me gustaría tener la fuerza de voluntad de oración que tiene este hermano? Este hermano ora mucho. ¿Cómo me gustaría ser un hombre de oración? ¿Cómo me gustaría ser un hombre que escudriñe las escrituras como el Señor me lo pide y lo haga todos los días? De hacerme un tiempo todos los días de escudriñar la palabra del Señor. ¿Cómo me gustaría hacerlo? Y ser un gran hombre de Dios. ¿Y en qué quedamos? En que cuando vamos a sacar la Biblia, aparece un león, como que nos quiere morder la mano, y escondemos la mano y no estudiamos la palabra del Señor, o queremos dedicar un tiempo para el Señor, y la pereza hace que nosotros nos excusemos y inventemos cosas para no hacer lo que tenemos que hacer. Dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ser diligentes según la palabra del Señor. Para ser perseverantes, debemos ser diligentes. Diligente es tener cuidado, ser minuciosos, tener prontitud, tener agilidad, tener prisa. Proverbios 12:27 dice, haber precioso del hombre es la diligencia. ¿Cuánto nos enseñan los proverbios, cierto? Haber precioso del hombre es la diligencia. Y en Proverbios 21:5, esto lo amplifica y dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Si nosotros somos diligentes con las cosas del Señor, nosotros vamos a tener abundancia también, vamos a tener bendición del Señor. No quiere decir que el día de hoy no las tenemos, pero nos vamos a ver más enriquecidos en las cosas del Señor. Alguno me podría decir, pero si somos salvos por gracia, Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos y de nosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no tenemos que hacer obras. Claramente
no debemos hacer obras para obtener esta gracia, porque esta gracia ya ha sido concedida a nosotros. Pero el versículo continúa, dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. De igual forma, nosotros debemos andar en estas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Dice, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Hay una gracia que recibimos y que no es por nuestras obras, pero somos hechuras suyas, somos agradecidos del Señor y Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Hay un predicador que dice que la gracia se opone a nuestros méritos, que lo encuentro bien acertado. No debemos tener méritos para obtener la gracia se opone a nuestros méritos, pero no se opone al esfuerzo. ¿Se entiende? La gracia se opone a nuestros méritos, pero no se opone a nuestro esfuerzo. Segunda de Timoteo 2:2, ¿qué dice? Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. Versículo 2 dice, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Esfuérzate en la gracia. ¿Amén? Debemos no ser perezosos, debemos esforzarnos. Vamos a continuar con Hebreos 6:12, dice, si pueden seguir, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bueno, la doctrina de la seguridad de la salvación del creyente está ligada a la fe perseverante del creyente. ¿Qué les parece esta frase? La doctrina de la seguridad de la salvación del creyente está ligada a la fe perseverante del creyente. Y aquí hay un versículo que me gustaría compartir con ustedes que me llamó mucho la atención, que se encuentra en Pedro, esto es Pedro, capítulo 1. Cinco al 9. Primero de Pedro 1, 5 al 9 dice, así somos acordados en la virtud de Dios. No sé dónde Pedro, parece mucho que me dan un minutito porque creo que se me perdió un 5. Bueno, aquí Pedro estaba hablando de esta promesa también, de la perseverancia y de que debemos ser conscientes del pecado, que no sé si me pueden ayudar a buscar, pero donde dice que no debemos tener una mirada corta o a corto plazo, que debemos acordarnos de nuestros pecados que han sido perdonados. Es importante este versículo, así que debemos encontrarlo. A ver si me puede ayudar alguien si lo encuentra. A ver, un segundo, Pedro. Conversación.
Bueno, pero lo importante es eso, si no lo encontramos, no importa. Aquí Pedro habla de que nuestra perseverancia como cristianos, de que debemos mantenernos buscando al Señor, y que todas estas cosas debemos no olvidarnos de nuestros pecados, que han sido muchos y han sido perdonados. ¿Y por qué decía que era interesante este versículo que no hemos encontrado? Porque lo dice Pedro, que Pedro fracasó, y es como podemos vernos como Pedro, que ha fracasado muchas veces en la historia que hemos podido leer a través de la Escritura, en Juan, en Lucas, en Mateo. Me gustaría que lean en Juan 13:33. Vamos a irnos a Juan 13:33. En donde dice: hijitos, aún poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora, un mandamiento no os doy, que os améis los unos a los otros. Como os he amado, también os améis los unos a los otros. Y nos saltamos al 36, donde dice: dícele Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Respondióle Jesús: donde yo voy no me puedes ahora seguir, mas me seguirás después. Dícele Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Aquí encontramos 2 de Pedro 1:9. ¿Podemos leer 2 de Pedro 1:9? Es del 5 al 9. Le vamos a dar lectura. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto es lo que dice Pedro. Tiene que haber tenido la experiencia para haber dicho estas cosas, ¿no? Por eso quería repasar los versículos que vamos a leer ahora. Pedro tuvo altos y bajos. Pedro le dijo al Señor: yo te seguiré, como leíamos. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi alma pondré por ti. Pero también sabemos que Pedro le negó. Sabemos también que Pedro, cuando habían prendido a Jesús, Pedro le seguía desde lejitos. También podemos ver en Mateo 23:40 una actitud. Bueno, tiene 40. Ese también se me perdió. Podemos encontrar cuando Jesús fue a orar y los encontró a ellos sin orar, y les dice precisamente a Pedro que velen y que oren. Luego se va, y cuando vuelve, nuevamente los encuentra durmiendo. Podemos vernos nosotros con estas actitudes, eh, dando toda con palabras nuestra vida, por decirlo así, al Señor, y en otros momentos ni siquiera velamos en oración. Podemos ver esto terrible que le pasó a Pedro cuando negó al Señor Jesús. ¿Podríamos vernos nosotros haciendo esto también? Cayendo de esta forma, quizá no de la misma forma así como le pasó a él, pero con nuestro pecado. Nos podemos ver en nuestra privacidad, en conocimiento de nuestro pecado, lo que nosotros hemos cometido, y hemos estado tan débiles que hemos, por decirlo así, fluctuado nuestra fe,
hemos tenido altos y bajos, como decía, al igual que Pedro, porque él es un ejemplo de un verdadero creyente que puede fracasar. Esto es lo que yo me gustaría llevarlos. Posiblemente está arriba muchas veces, otras veces está llorando porque de una u otra forma le negó a Jesús, porque sí hemos estado en estas situaciones. Y lo que quiero mostrar es que nosotros como cristianos sí fallamos, sí tenemos la seguridad de la salvación, pero sí fallamos. El cristiano sí falla porque es tentado de sus propias concupiscencias. El cristiano sí falla a diario. Fallamos por nuestra carnalidad que permanece siempre en nuestros cuerpos. Fallamos a través del descuido propio que tenemos nosotros con la comunión con Dios. Descuidamos los dones de gracia que nos ha dado el Señor, descuidamos la oración, descuidamos la lectura de su palabra. Sí fallamos. Fallamos al ser perezosos y inventarnos un león ahí afuera cada vez que tenemos que trabajar, cada vez que tenemos que trabajar para el Señor y seguir la carrera para el Señor. Fracasamos y fallamos muchas veces. Pero lo importante es que la palabra del Señor nos dice que no vamos a fracasar hasta el fin, no vamos a llegar a ese tope de no volver más, porque tenemos una promesa fiel que es de Dios, que nos mantendrá y no nos dejará caer por siempre. Y hay una palabra de ánimo también que quisiera darles, que se encuentra en Juan 17:9, en este sí no me equivoco. En donde el mismo Señor Jesús ruega y ora por ti. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si quieren nos adelantamos al 16, donde dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 18, como tú me enviaste al mundo, también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarélo aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Me pregunto si alguien el día de hoy ha escuchado tanto amor por usted con estas palabras durante el día. Yo creo que no. Es Jesús orando por nosotros. Es Jesús rogándole al Padre, diciéndole que nos ama, que nos guarde, porque, porque Él le ha amado a Él y nosotros hemos creído en Él también. Hay puro amor en estas palabras y también nos produce pura confianza en el Señor Jesús. Entonces, anímese, porque aunque usted falle, Jesús nos guarda. Jesús ya ha orado por nosotros. Oraba por aquellos que estaban en ese tiempo, pero también oró por aquellos que iban a conocerle, que esos somos nosotros. Ha orado también por nosotros. Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. Escucha lo que te mando, dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Estas son las palabras que el Señor el día de hoy nos quiere decir. Nosotros debemos dejar la pereza y debemos perseverar en el Señor, en oración, en estudiar la palabra del Señor. Vamos a finalizar con Hebreos 10:12. Me gustaría que vayamos
a leer el versículo 12 y después vamos a leer el 19 al 24. El versículo del capítulo 10, versículo 12 dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, para siempre está sentado a la diestra de Dios. Este es nuestro Señor Jesús. Luego el 19 al 24 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró, nuevo y vivo por el velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, ¿qué debemos hacer? Lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. El deseo del Señor es que nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra fe, sin fluctuar. Ahora, ¿usted tiene alguna duda o algún temor con todos estos pasajes que hemos leído? No debe haber duda, sino que ahora para mí hay una responsabilidad, hay un agradecimiento al Señor por lo que ha hecho y porque no ha dependido de mí el que yo hoy persevere, sino que de Dios, de su promesa. Y hoy yo sé que voy a perseverar hasta el fin. Yo hoy sé que esa ancla está allá en el cielo y el día prometido llegará, y esa es mi esperanza y esa es la esperanza que debe tener usted. Es una responsabilidad que hoy tenemos que está firmada y sostenida por la mano amorosa y la promesa de nuestro Dios. ¿Qué mejor? Así que el día de hoy eso quería presentarles por medio de la palabra del Señor, que animarlos más que todo a perseverar, a seguir en los caminos del Señor, sin fluctuar, a dejar la pereza. Ese era el ánimo que hoy día quería darles, a dejar la pereza y a ser más diligentes. Sigamos esta carrera, animarle a los jóvenes también, a los más jovencitos, decirles que si han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, no son sus propias fuerzas las que hoy tienen que ocupar de aquí en adelante, sino que es el Señor el que los sostendrá, como dice la alabanza. Él los sostendrá ante todo, y nada los arrebatará de su mano. Podremos caer, como leíamos, como lo hizo Pedro muchas veces, como lo hago yo, como lo hacen todos. Podemos caer, pero Él nos va a levantar de ahí y nos va a mantener eh, cerca de Él siempre. Así que, hermanos, esa sería la palabra del Señor el día de hoy. Y eh, me gustaría que el hermano Jacinto pueda orar para que finalicemos este mensaje con una oración. A ver si lo encuentro. Ahí está. Oremos, hermanos.